Soy yo. Bueno, me hace falta. ¿Oíste, Juan? Me hace falta, pero no me he jubilado Que porque hace falta un mes. porque no hay quien se quede en la dirección ni en la materia. Voy a dar clase aquí, Juan. Dice en la figura y esta es la simplificación. Bueno, esta es una velocidad en metros por segundo. La simplificación de un vehículo, de un diagrama de un vehículo, o sea, una masa, resorte y va rodando sobre una superficie regular que es de tipo senoidal en este caso. O sea que esto representa una carretera que tiene, introduce más o menos una excitación de tipo senoidal. ¿Qué dice? La figura representa un diagrama simplificado de un vehículo soportado por resorte con rigidez total de K en newton sobre metro. O sea, dice que la rigidez K simplemente. K en newton sobre metro. El mismo viaja por una carretera de superficie irregular, lo cual introduce una excitación en la base de forma dada por y de t igual a seno w de la base por el tiempo. Tal como se muestra. Determine la ecuación para determinar la amplitud de la masa m como función de la velocidad v. O sea, esa pregunta está un poco confusa, pero es copiada textual del texto. Dice, determine la ecuación para determinar la amplitud de la masa m como función de la velocidad v. O sea que la ecuación de la amplitud de la masa m, o sea, de la amplitud con la que se mueve la masa m, es precisamente x, ¿ok? O la ecuación de x. Es la amplitud x. La amplitud x. Ok, recuerden que, como es por la excitación en la base tiene una ecuación que es x sobre y igual a la raíz de la transversalidad 1 más 2 la r al cuadrado sobre la raíz de 1 menos r cuadrado al cuadrado más 2 la r al cuadrado. Ok. Porque si yo, en este caso, no tengo amortiguador, por lo tanto me queda x sobre y igual 1 sobre, este es el mismo caso que vimos ahorita, o sea, aquí me va a quedar r cuadrado menos 1. Por lo que es lo mismo, y sobre, perdón, aquí, de acá, x igual a y sobre r cuadrado menos 1. Que es la x, o sea que la ecuación que están viendo es esta ecuación de esta x, que es y sobre r cuadrado menos 1. Y y, recuerde que por definición, en la expresión de la base dijimos que y de t era igual a y por el seno al coseno sobre la base por el t. O sea que esta y realmente es a. Igual sustituir esta y por a. Se supone que hay un valor que es dado, ¿no? Pero en este caso me dice que es la amplitud a. O sea, no me dio un dato, pero se supone que los datos que están dando es m, k y esa amplitud a. Bueno, y W de la base que es W. También deben dar, porque la excitación es dada. Aunque en este caso, yo puedo determinar esa frecuencia de la base, porque recordando lo que me da no es W de la base, sino que me dicen que esto es una longitud L. Y me da la velocidad en metros por segundo. Entonces, como la excitación es entre tipo senoidal, es armónica, entonces como es armónica yo puedo decir, bueno, si es armónica, W de la base es 2pi sobre el estado de la base.
El estado de la base es el tiempo en el que hace un ciclo. Esto acá, ¿ok? Pero lo que me da es la longitud. ¿Cómo calculo ese tiempo? Se supone que va a la velocidad constante, entonces el desplazamiento que es igual. Profesor, ¿por qué fue que usted dijo que esa isla era cero en la ecuación de X sobre Y? No hay amortiguador. Y si no hay amortiguador, No hay shape. Es un carro soportado solamente por resorte, ¿no? O sea, es simplificado, en este caso, una masa soportada por un resorte. Ok. Entonces, ¿cómo determina entonces este tiempo? Desplazamiento, vamos a poner D para no confundir un velocidad poco. igual a distancia entre desplazamiento. Velocidad por tiempo. Así es. Entonces, tiempo es distancia entre velocidad. O sea que en este caso, este estado sub B yo lo puedo escribir como la distancia L entre la velocidad. L en metro, este es metro por segundo, me va a dar entonces segundo. L sobre B. Ok, quiere decir entonces que la frecuencia de la base es 2pi sobre el estado sub B, que es L sobre B. O lo que es lo mismo, 2pi sobre L, ¿no? 2pi sobre L. Así es. La base de la frecuencia natural. O sea que R es 2pi B sobre L sobre todo esto sobre la frecuencia. Seguimos colocando, esto sería 2pi P sobre L por la frecuencia natural. Vamos a seguir desglosando 2pi B L por la raíz de K sobre L. Entonces se puede poner allá. O sea, ¿por qué estoy desglosando? Bueno, porque estoy colocando, esto debe ser conocido. La frecuencia natural no es conocida, pero sí debe ser conocida K y M, es conocida L, y B es la variable que me dijeron que lo hice en función de la velocidad. O sea que B es la variable. Y esta velocidad debe estar aquí en metros por segundo, ¿no? Porque esta velocidad está en metros por segundo. Entonces, esta velocidad está en metros por segundo y L tiene que estar en metros. O sea, porque comenzamos por aquí, aquí L tiene que estar en metros y este en metros por segundo. ¿Y qué segundo? Para que esto pueda ser. Entonces, hay que tomar en cuenta que entonces aquí al final B tiene que estar en metros por segundo y L tiene que estar en metros. Ok, entonces la ecuación de X será A por R al cuadrado. R entonces es 2pi B sobre L por la raíz de K sobre L. Todo esto al cuadrado menos 1. Esa es la ecuación de X en función de B. Claro, hay función de varias, pero todo esto debe ser dato. K, M, L y A tienen que ser datos. ¿Ok? Después me dice. Bueno, al final me dan esos valores, que me dice la velocidad más desfavorable para el automóvil, me la piden también. ¿Cuál es la velocidad más desfavorable para el automóvil? Vamos a ver ahorita. Y dice el valor del apartado A, o sea, el apartado A se determina en esta ecuación. Entonces, ¿cuánto es ese valor? O sea, ¿cuánto es ese valor de X del apartado A cuando K es 30 kilogramos por segundo, M es 1000 kilogramos, L es 10 metros, A es 2 centímetros y B 60 kilómetros por hora? O sea que en este examen lo puse para hacer conversiones. Porque desde la velocidad en kilómetros por hora tiene que pasar en metros por segundo.
Le doy la longitud en metros, sí, o sea, tiene que estar en metros. Le doy el A en centímetros y tiene que estar en metros también. No. Ah, porque da en centímetros, pero la respuesta va a dar en centímetros. Está lo que me da en la unidad de esto. Recuerden que R es adimensional. R tiene que dar aquí adimensional. Pero disculpe, la X que representa La amplitud con la amplitud de vibración de la masa. Recuerden que en realidad es X sobre Y, pero recuerden que si recuerdan la respuesta, X de T de la particular para la base, de la X de la base, seno coseno, como en este caso dice seno, W de la base por el tiempo menos, en este caso, vamos a llamarla Profesor, disculpe, ¿de qué depende de que sea seno o coseno? de la excitación. La excitación es seno, la respuesta es seno. Entonces, esa amplitud X es la amplitud con la que oxida la masa X. Que les dije al principio, o sea, el objeto de estudio de toda la parte de vibración forzada es esa amplitud X. Porque en una máquina que vibra por desbalance, o sea, que está vibrando por desbalance, ella va a estar oscilando, o sea, ella va a estar girando todo el tiempo, por lo tanto el desbalance va a estar pendiente todo el tiempo y la respuesta, o sea, si yo monitoreo es físico, si monitoreo la máquina, lo que va a ver es la amplitud de vibración X. Que puede estar dada hay varias formas de monitorear, en RMS, en pico, Ok, entonces, allí lo que le piden es sustituir, como le dije, lo que tiene que... dan K en kilogramos por centímetro. O sea, tiene que estar en metros sobre metros, K está en kilogramos por centímetro. Tiene que pasar a newton metro, ¿Cómo lo pasa a newton metro? Multiplico por 981 metros por segundo cuadrado y 100 por 100 centímetros. por 100 centímetros que tiene un metro. Repito, eso no fue que yo lo hice porque quería que ustedes trabajen, sino que ese ejercicio es textual del libro. El libro hace mucho eso. No trabaja en nada de eso. Entonces, como aquí estos segundos, digo, una hora Son 3.600 son segundos. 600 segundos. Y 1 kilómetro son 1.000 metros. Y 1000 metros. Es un kilómetro. 1000. No, 1000. 1000 metros tiene un kilómetro. Entonces, divide entre 3.6 directamente. Este examen estaba largo, tiene todavía una parte teórica. Y no hemos resuelto todavía la parte, la segunda pregunta dice, la velocidad más desfavorable para el automóvil. ¿Cuál es la velocidad más desfavorable para el automóvil? Si yo voy por una superficie regular en un vehículo, la velocidad más desfavorable, Irregular. sí, o sea, en este caso, yo paso por una... Sería. No supone que esta carretera se La quiebra. velocidad no tiene que ser. Si hay menor velocidad, no es peor. Sería peor. Sí, eso puede pasar. La transmisibilidad X sobre Y versus R, dijimos que era así, ¿ok? O sea, que tiene un máximo en R igual 1, lo parte en 1 y tiende a 0 al final. O sea, ¿qué significa eso? Recuerden que esta R es frecuencia ¿Y operación? de la base sobre frecuencia natural. O La frecuencia de la base tiene que ver con la velocidad. O sea, recuerden, la frecuencia de la base es 2πb sobre L. Vamos a poner aquí 2πb sobre L sobre la frecuencia natural. O sea que mientras aumento más la velocidad, R va a ser mayor. O sea que la velocidad es proporcional. Simplemente hay de esos problemas hay varios, búsquenlos y hay uno como amortiguador y todo lo demás. Y por cierto, este es como amortiguador cero, o sea que esto debe ser así, tiende infinito.
misma cita. Sí, porque sería igual 0 en este caso. Ok, le decía entonces que al aumentar yo el valor de R, dice que la transmisibilidad tiende a 0. O sea, la transmisibilidad, o sea que yo siento menos la vibración cuando voy a una velocidad alta por una carretera irregular. Y recuerden que no solamente se siente menos, que la fuerza se transmite menos, o sea que el vehículo se daña menos. Porque recuerden que este movimiento, pero la misma ecuación funciona para fuerza transmitida sobre fuerza aplicada. Sea aplicada por cualquier área. Estoy poniendo F0, pero puede ser F de la base, la fuerza de la base. O sea que no solamente, si yo voy a alta velocidad en una carretera irregular, de esta forma, vamos a poner aquí exactamente una señalidad, okay, la vibración se va a sentir menos en el vehículo cuando voy a velocidades altas. Y la más desfavorable para derribar uno es cuando la siento más. O sea que lo que me están pidiendo es la velocidad para R igual a 1. ¿Qué es la situación más favorable? Sí, la más que. O sea que aquí está R, y yo agarro esa R y la igualo a 1, despejo la velocidad, y esta es la velocidad más desfavorable que yo la he llamado, no sé si el texto lo hace así, velocidad para la que ocurra X máxima. La he llamado así. O sea, para colocarla en X. Velocidad para que ocurra X máxima. Pues, con R igual a 1. Simplemente despejo de allí, ok. Si lo despejo de aquí es L sobre 2pi por la raíz cuadrada. L sobre 2pi por la raíz del caso N. Esa es la velocidad más desfavorable de todo automóvil. Adecuada. La menos adecuada. Sí, esa es la más desfavorable. Y lo que le decía es que si uno pasa por una carretera irregular con alta velocidad, el carro sufre menos y se siente menos la vibración. Eso no lo cree nadie y son pocos la gente. ¿Cómo es la cosa? O sea, quien no conoce esa teoría, eso no lo cree nadie. Sí, de que si uno va muy rápido en una carretera llena de huecos, uno dice, no, puedes ir mejor y no. Ahí debe decir no. Y es cierto. Solamente no, o sea, porque uno puede decir, no, vos no vais sintiendo, pero se está dañando el carro porque está además que no se siente, porque esta velocidad de movimiento, la transmisión La visión de la fuerza también es menor. es igual. O sea, la fuerza de transmisión es menor. Yo lo probé, yo tenía una Terio. La Terio, no hay una camioneta que sea más dura que la Terio. Y yo la hice más dura aún. Yo recuerdo, yo saqué la Terio y cuando llegué a asegurarla, estaba una Terio volcada. O sea, estaba toda rastrillada de un lado. Bien. Yo le pregunto al señor que estaba ahí, esa Terio sí, ¿y qué te pasó? Me llegó un chevete casi parado y me volcó. La Terio es muy inestable porque Sí. son finas y el centro de gravedad está un poquito alto. Entonces yo lo primero que hice cuando vi eso, cortar los aspirados, la bajé, le puse unos suplementos a los rines para sacarlo un poquito, para que se fuera un poquito más estable. O sea que cuando corté los aspirados le hice más rígida. Claro. Y las Terio son muy duras, no se sentía mucho en el puesto delante, porque iba en el puesto de atrás, bueno, y yo fui al faro en Punto Fijo, todavía hace muchos años, yo era un muchacho pequeño. En el faro, lo que es un cambio de piedra, ustedes no se dan cuenta que esta misma gráfica, pero es la misma. Dicen cuánto varía X en función de la velocidad. Aquí está la velocidad multiplicada por un factor fijo, y aquí X dividido entre un factor fijo. O sea que estoy haciendo la misma gráfica ahí. Entonces, cuando hacemos 3 puntos, tienen algo como esto. O sea, un punto aquí, 40 por aquí, 60 por aquí, 130 por aquí. El otro punto bueno, si queda así. Sí, como por aquí y el otro punto por aquí. Entonces, bueno, inclusive quedan muy cerca, algo así. Entonces no se sabe, obtienen esto. Entonces, parece que no se dan cuenta. Yo lo que quiero es que vieran que, o sea, lo que se quieren es que vean que esa gráfica que estoy viendo es esta misma. Claro, hicieron esta y esta, pero se olvidaron de esta zona.
Sería la divergencia. Y en el mismo problema yo pedí la velocidad más desfavorable, la velocidad más favorable era aquí, en R igual 1. Entonces, si calculan, si meten además estos 3 puntos, meten la velocidad más desfavorable, se van a dar cuenta que este punto está mucho más alto. O sea que la gráfica en realidad era así. Inclusive en ese problema creo que Seil es alto, por lo tanto la velocidad más desfavorable ni siquiera cae. O sea, lo que grafico es así, y en realidad si yo hago la velocidad más desfavorable es un poquito más acá porque Seil es alto, que todavía hay un punto superior por aquí. Y esa sí era la gráfica, la última. O se iguala a la frecuencia natural y ocurre entonces la máxima amplitud de vibración. Porque pico con pico se suma y vaya. ¿Cuál es el principal efecto del amortiguador sobre una respuesta de un sistema vibratorio a una vibración armónica? O sea, el principal efecto del amortiguador es disminuir una amplitud de vibración. O sea, hay muchos efectos del amortiguador y los podemos ver aquí. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, pues el efecto del amortiguador, aquí el pico no está aquí, sino que está más a la izquierda. O sea, el amortiguador introduce muchos efectos. Pero en realidad el efecto, o sea, ¿por qué se introduce el amortiguamiento? Para disminuir la amplitud de vibración. Pero eso se pregunta cuál es el principal efecto. El principal efecto es disminuir la amplitud de vibración. Bueno, me preguntaban que si había otra clase.